Hola, buenas tardes. En un minuto ya estamos en línea. Gracias. Ok. Pues sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Norma Corado, soy la directora de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Son las 8 de la noche. Empezamos nuestro webinar del viernes, nuestras charlas con Bucom. Les agradecemos mucho a todos que estén aquí con nosotros, que nos acompañen. Creo que esta charla va a estar muy buena. Nos vamos a divertir mucho, vamos a conocer mucho acerca de los moluscos, de esos que nos encantan, bueno, que les gusta comerse, no me gustan tanto. Y para eso va a estar el día de hoy, con nosotros está el doctor Brian Urbano Alonso. Él es biólogo y voy a hacer su presentación formal. Realizó sus estudios de preparatoria, licenciatura, la maestría y doctorado dentro de la UNAM. Es un puma de corazón. Yo creo que conozco muy pocas personas como él que sientan en verdad los colores pumas, donde actualmente es profesor y cofundador de la materia de malacología y de la asignatura de evolución. Desde 2008 es coordinador del grupo de voluntarios de malacología del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Ha dirigido 10 tesis de licenciatura, todas relacionadas, abarcando a los 8 clases de Phylum Molusca, y ha publicado cerca de 12 trabajos entre capítulos de libros, artículos en revistas indexadas y artículos en revistas de divulgación relacionadas con este grupo. Pertenece a 4 sociedades malacológicas, de las cuales se ha destacado su participación como secretario dentro de la Western Malacological Society y la Sociedad Malacológica de México. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, como ya escucharon, de la malacología y de los moluscos, y además todo eso que tiene que ver con los buzos. Y yo, para empezar, Brian, voy a hacer el primer comentario. Ya no se ven tantos moluscos como antes, cuando tú y yo empezábamos a bucear, que no vamos a decir cuántos años es, pero tiene muchos. Sí, Muchas gracias, Brian. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, de verdad. No, al contrario, Norma, muchas gracias por la invitación y espero que sea del interés para tu audiencia. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces, si quieres empezar a compartir Sí, tu claro. presentación, y le vamos dando. Y en tanto, pues váyanos diciendo de dónde nos están escuchando, nos están viendo, cuáles son las preguntas y dudas que tienen acerca de los moluscos. Y bueno, Brian seguro nos va a ayudar muchísimo con todas las preguntas que tengamos. Gracias, Brian, y adelante. Ahí sí se ve ya, ¿verdad? La pantalla. Sí, perfecto. Okay. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo. Y me gustaría empezar por algo muy básico, que es ¿quiénes son los moluscos? Los moluscos es un grupo de animales, un grupo de invertebrados, principalmente marinos, aunque también hay organismos dulceacuícolas y terrestres, y algunos son muy conocidos por ustedes y algunos probablemente no. Dentro de los conocidos estarían los caracoles marinos o gasterópodos. Aquí les presento algunas láminas que han hecho ilustradores dentro del laboratorio de malacología del Instituto de Ciencias del Mar. Se los estoy presentando en orden de abundancia. Entonces, los gasterópodos, los caracoles, son los más abundantes. Estamos hablando de más o menos unas 60,000, bueno, unas 50,000 especies. Luego estarían los bivalvos, bivalvos que es donde están las ostras, las almejas, los mejillones. En este caso tenemos una madreperla. Es una concha formadora de perla, una concha con nácar. Y aquí estaríamos hablando de más o menos unas 30,000 especies. Luego, un grupo que no es tan común, pero que es súper abundante y que los buzos deberían de poner un poquito más de atención,
son los famosos poliplacóforos o cucarachas de mar o lenguas de perro, como se les conoce en el estado de Guerrero, aquí en México. Están conformados por 8 placas y suelen vivir debajo de las piedritas. Entonces, si en algún momento se encuentran, sobre todo para los guías de buceo, se encuentran alguna piedra por ahí suelta en el fondo, quizás valga la pena que levanten, muestren a su grupo, es muy probable que haya un poliplacóforo y luego vuelvan a tapar para conservar al organismo, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, sobre conservación. Luego vienen quizá una de las clases más carismáticas, los cefalópodos, donde están los calamares y los pulpos, deliciosos, carismáticos, enigmáticos, ¿no? Toda una clase muy interesante y que es a la que le he puesto mayor atención en años recientes. Luego estaría una clase de cefalópodos, habría más o menos unas 700 especies, de poliplacóforos de las lenguas de perro, más o menos unas 600, 700 especies, y luego vendrían los escafópodos o dientes de elefante, que más o menos tendrían unas 300, 350 especies. Ustedes pensarán que nunca han visto una concha así, sin embargo, si les digo piensen en nativos norteamericanos, seguramente las han visto, ¿no? Esta sería una de las imágenes icónicas de cómo están vestidos los aborígenes norteamericanos, y todo lo que vemos aquí, estos tocados, estos vestimentas ceremoniales, están formados por escafópodos, entonces seguramente sí los han visto, aunque sea en fotografía. En particular en México las especies son chiquitas, entonces sí es probable que nunca se hayan encontrado uno en la playa, ¿no? Pero son abundantes. Luego aquí sí vienen las 3 clases que seguramente nunca han visto, es más, incluso los biólogos difícilmente las hemos visto porque son especies que suelen vivir a grandes profundidades, por abajo de los 250 metros de profundidad, donde estarían los solenogastres y los caudofobiados. Actualmente esas ya son 2 clases separadas, en su conjunto antes se llamaban aplacófora y más o menos estamos hablando de unas 250 especies. Por último, uno de los grupos de más reciente descubrimiento, se descubrieron en los 50s, se pensaban extintos, que son los famosos monoplacóforos. Aquí estaríamos hablando de más o menos 30, 35 especies en todo el mundo, ¿no? Entonces, estos tampoco los han visto la mayoría de los biólogos en su vida, ¿no? Entonces, para que se lleven una imagen un poquito más clara, además de estas bellas ilustraciones que han hecho nuestros compañeros de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, quiero que se lleven también la imagen de cómo se ven en la realidad, ¿no? Entonces aquí tendremos a los caracoles gasterópodos, a los bivalvos, o almejas, mejillones y ostras, los poliplacóforos, les digo, estos son los que si levantan piedras es probable que los encuentren ahí, los cefalópodos, los escafópodos, los dientes de león, los aplacóforos y los monoplacóforos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una manera de poder, bueno, este es, digamos, el panorama general de qué son los moluscos, o quiénes son los moluscos, más bien. ¿Qué caracteriza este grupo o qué son las cosas que distinguen a los moluscos? Pues, en primer término, bueno, perdón, las ventajas de estudiar a los moluscos. Son abundantes, es decir, aunque Norma, efectivamente es correcta tu apreciación de que ahora hay menos, en términos generales siguen siendo un grupo muy abundante, son resistentes, lo cual personas que somos un poco torpes con las manos agradecemos mucho, son fáciles de manipular, son fecundos, tienen tasas de reproducción muy, muy altas, pueden tener muchas crías en una sola generación, su registro fósil es muy extenso, casi en el momento en el que aparecieron los primeros animales en este planeta, aparecieron los moluscos. Entonces, desde entonces, su registro fósil es básicamente continuo y eso permite hacer muchas cosas interesantes en biología. Son muy diversos. Piensen que les dije grupos de 30,000, de 70,000 especies. En su conjunto se calculan que puedan tener 70,000 especies
a 100,000 especies. Sin embargo, hay estimaciones que podría haber incluso hasta 1 millón de especies de moluscos, de las cuales la mayoría no ha sido descrita, lo cual a los biólogos nos da trabajo. Tienen importancia económica y cultural, lo cual no es tan común en los invertebrados, sobre todo. Sí, claro, las arañas tienen importancia ecológica, pero difícilmente van a haber pinturas de arañas o artesanías sobre arañas, sobre todo comparado con los moluscos, ¿no? Viven en muchos ambientes y afortunadamente en el mar, y tenemos que bucear para encontrarlos. Entonces, pues no se pueden pedir muchas más cosas, ¿no? Digamos que la otra gran ventaja que tiene en términos generales es que se les sigue considerando organismos poco estudiados. Eso está a debate. Yo actualmente pienso que no. Hay un interés creciente en la malacología, pero si comparamos, a mí siempre me gusta hacer la comparación de cuántas personas en cactus, cuántas personas que se dedican a los cactus hay en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y les podría decir que hay más o menos unas 5, 6, quizás 10 personas, ¿no? Para un grupo que tiene 1,000 especies. Bueno, para este grupo que tiene, al menos en México, 5,000 especies, en Ciudad Universitaria solamente hay 2 personas, ¿de acuerdo? Dedicadas exclusivamente al estudio de los moluscos. Entonces, a eso me refiero con que siguen siendo poco estudiados. Y bueno, en términos de diversidad, los moluscos son el segundo grupo de animales más diverso del mundo. Estarían los artrópodos, todas las mariposas, escarabajos, cangrejos, arañas y demás. Sería el grupo de animales más diverso. Y abajito, con casi el 4.5% de toda la diversidad de animales, estarían los moluscos. Entonces, la verdad es que es un grupo súper interesante, muy llamativo. Y ahorita les voy a dar algunas otras razones por las cuales son llamativos. ¿Cómo reconozco a un molusco? Bueno, aquí, como bien nos dijo Norma, que tenemos auditorio de muchas partes de América, pues pido una disculpa para los compañeros de Argentina y Uruguay, que siempre se ríen cuando nosotros hablamos sin mayor pudor de la concha, ¿no? Entonces, porque en esas latitudes hace referencia al órgano reproductor femenino. Pero bueno, salvo con ese permiso, digamos, me gustaría hablar de una de las principales características de los moluscos, que es su capacidad de formar estas estructuras de carbonato de calcio que denominamos concha, ¿no? En México tenemos un pan, que así se llama concha, y se llama así porque imita a un bivalvo, a una almeja, a una ostra, desde aquí, ¿no? Incluso anatómicamente son correctas las conchas, las que están bien hechas. Y en algún momento caminando, ya lo he visto en varias panaderías, pero vi esto que si lo vemos con mucho amor, no pregunté, o más bien no me supieron decir el nombre del pan, pero es claramente un caracol, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta pieza prehispánica se ve que el pan que tenemos a la izquierda es un caracol. Y les digo, esta es una de las características más conspicuas, más representativas de los moluscos, ¿no? La capacidad de formar esta casa de carbonato de calcio externa. Adentro estaría la parte viva, ¿de acuerdo? Eso muchas veces a las personas que no son biólogos les sorprende. El organismo vivo no es esa concha, sino que está adentro de ese organismo. Las otras características que definen al grupo de los moluscos es una especie de lengua con una especie de sierra que está aquí adentro, que vamos a llamar rádula. Ahí se alcanza a ver muy poquito. Esa rádula lo que hace, le permite al molusco raspar y jalar su alimento. Las personas que tengan plantas y se las coman, los caracoles, seguramente lo han experimentado en carne propia. Y otra de las características es la presencia de una estructura llamada pie, que a los organismos les va a permitir desplazarse. Aquí esta almeja saca su pie, es la parte más rica en el caso de las almejas, la que principalmente se come, y con esa se pueden desplazar. La última característica que define a los moluscos es la presencia de un tejido blando que va a recubrir los órganos internos de los moluscos y también va a formar la concha.
y ese es el manto. Aquí en esta bailarina española lo que vemos que se está moviendo, justamente los pliegues del vestido de la bailarina española, es lo que denominamos manto. Entonces, estas tres características, bueno, estas cuatro, la concha, la rádula, el pie y el manto, son características típicas que definen a los moluscos. Entonces, con esto les abro un panorama más o menos de cómo está delimitado el grupo. Ahora, ¿por qué los moluscos? Digamos que varias personas me han preguntado, bueno, ¿y qué le ves, no? Digo, sí son bonitos y todo eso, pero ya dedicarle tu vida a un grupo así se antoja difícil, ¿no? Y de hecho, pues a quien no conoce a tantos biólogos, a menudo se ríen de que nos dediquemos a los moluscos. Bueno, ¿por qué moluscos? Tienen importancia cultural, importancia en las bellas artes, básicamente en todas, tienen importancia médica, muchos medicamentos se están empezando a extraer de los moluscos, son plagas importantes en distintas partes del mundo, se venden muy bien, es decir, el comercio o los recursos que se generan a partir de la venta de moluscos es muy alto, el volumen de ventas y de recursos que genera es muy alto. Y la otra es que además, pues son muy ricos, ¿no? Entonces, estar probando moluscos, estar comiendo moluscos, está padre, que es algo que no todos los biólogos pueden hacer con su objeto de estudio. A mí, la verdad, sí me gusta el pulpo, sí me gustan las almejas y sí me gusta el ceviche de caracol. En cuanto a la importancia cultural, me centré en la parte mexicana, es un tema muy extenso, pero queda muy claro a través de diversos ornamentos que ha sido fundamental en la cosmovisión de las distintas culturas que habitaron en Mesoamérica, la importancia de las conchas, ¿no? Los vemos como orejeras, narigueras, collares, se ven en un montón de lados. Incluso en los enterramientos, esta es una fotografía de uno de los enterramientos que se encontraron muy recientemente cerca de Templo Mayor, y vean la importancia que representaba para los habitantes de este valle en la antigüedad, ¿no? Tenemos objetos de oro, tenemos objetos de obsidiana, pero también tenemos caracoles, ¿no? Entonces tenían un significado profundo, tanto que iban a acompañar a un personaje importante en su viaje en el más allá. Bueno, otro de los aspectos culturales en los que es importante en México es en la comunidad de Pinotepa de Don Luis, en Oaxaca. Es la única comunidad que en la actualidad puede seguir haciendo explotación del famoso Plicopúrpura columelaris, ¿de acuerdo? Este caracolito, mediante toda una tradición y una ceremonia, se pone sobre madejas de algodón, como se ve aquí en las fotografías, y suelta una especie de leche, que huele muy feo, por cierto. Y esa leche, cuando se empieza a oxidar, empieza a tomar coloraciones moradas. Y se pueden lograr desde coloraciones índigo, muy intensas, lilas, bugambilia. Entonces, depende de la habilidad del teñidor, se pueden lograr distintas coloraciones. Básicamente ya no hay prendas para venta al público que se puedan generar mediante esta técnica por un problema de mal uso de los recursos, pero solamente digamos que las personas de Pinotepa de Don Luis la siguen explotando para poder hacer sus vestimentas del día, ¿de acuerdo? Entonces ahí queda claro la importancia que tiene este caracol, ¿no? Y bueno, ya en un aspecto más general quizás, bien sabemos que en muchos países la religión es un aspecto importante y incluso en la religión católica la presencia de los moluscos es importante, ¿no? La vemos en las pilas bautismales, ya sea que la pila bautismal como tal sea una concha, es una Tridacna gigas, una almeja gigante que vive en Indonesia. Entonces, si usted quiere saber si su parroquia o templo es de categoría, vaya a ver si tiene una de estas. Si tiene una de estas, quiere decir que fue muy importante en su época, lo suficiente como para importar desde el Indo-Pacífico una de estas conchas y ponerla ahí, ¿no? Y hay mucha simbología en la religión católica que tiene que ver con moluscos. Y bueno, culturalmente los vemos muy presentes, ¿no? Les mencionaba que quizás los cefalópodos
sean los calamares y pulpos, sean uno de los más comunes, y los vemos en literatura, en películas, en caricaturas, y en estos remedios que parecen, me han dicho que son caseros, la verdad es que yo no los he probado, esta botella solamente la he oído, no sé de sus efectos ni si es una buena medicina o no. Pero además, adicional a todas estas cosas que les estoy mencionando, también los moluscos se han utilizado como adornos, como ornamentos, ¿no? Así como hacen los nativos norteamericanos. Todavía en la actualidad se suele ver ejemplares de joyería, de fantasía, pero claro, también se puede hacer joyería en serio, ¿no? Entonces, las perlas siguen siendo elementos muy preciados, caros, dependiendo de cómo se manejaron, y que tienen un alto valor económico. Y bueno, esta fotografía solo le va a hacer sentido a personas de cierta edad y particularmente de México. No voy a revelar la fuente de mi fotografía, es un personaje histórico reciente y es un cuadro hecho solamente con conchas de abulón. Entonces, para que vean que la joyería también permite hacer este tipo de objetos, ¿no? Es ampliamente usado en ornamentos. En España existe algo que se llama la Casa de la Concha. En la Sagrada Familia hay varias representaciones de moluscos. Y lo que les decía, también su importancia como especies introducidas. En México, el problema de la introducción de especies de moluscos es más o menos fuerte. Hay cerca de 41 especies en todos los ámbitos que pueden ocupar los moluscos, es decir, en los marinos, dulceacuícolas, aguas salobres y terrestres, de especies introducidas. Entonces, sí es un problema importante y que está adquiriendo cada vez mayor importancia. Y luego está la parte culinaria, ¿no? Eso no lo podemos dejar de lado. Hay, particularmente en México, hay una diversidad importante de especies que pueden ser consumidas y desafortunadamente, la industria ya está empezando a pervertir también un poco el consumo de estos ejemplares. Aquí tengo una lata que te la venden, bueno, la letra grande dice abulón, pero si uno lee las letras chiquitas dice lapa, imitación abulón. En realidad te están vendiendo caracol a precio de abulón. El abulón es una de las carnes más caras que pueden llegar a consumir. Yo la compararía quizás con la carne de Kobe o alguna otra carne muy preparada, ¿no? Que requiera muchos cuidados. Entonces, pues está padre la malacología, tiene muchos aspectos, etcétera, etcétera. Pero en el 2008, un grupo de entusiastas, en donde estaba su servidor y la doctora Marta Arguero del Instituto de Ciencias del Mar, particularmente el grupo de entusiastas, pues queríamos profundizar, estudiar más sobre los moluscos, y en ese momento en particular no había tantas opciones para el estudio de los moluscos, al menos en la Facultad de Ciencias, y entonces nos dimos a la tarea de plantear la posibilidad de abrir una materia optativa, la materia de malacología. Ahí los más chiquitos fueron, digamos, los que hicieron el primer borrador, y desde el 2008 insistimos e insistimos e insistimos hasta que en el 2011, vaya que sí insistimos, logramos que se abriera la materia. Teníamos mucho miedo porque a lo mejor pensábamos que éramos los únicos locos que nos interesaban los moluscos, y aparte nos dieron el horario de 7 a 10 de la noche. Entonces, no teníamos grandes esperanzas. Para nuestra sorpresa, el grupo se llenó. Incluso teníamos lista de espera. Y bueno, desde entonces se ha impartido de manera regular y semestral la materia. La materia trata de abarcar los grandes campos de la biología, la anatomía y la fisiología, la taxonomía, sistemática, filogenética y evolución, y las relaciones con el hombre, la parte ecológica, ¿no? Allí donde se intersectan todos esos, nosotros tratamos de insertar a la malacología y tratar de abarcar todos esos aspectos a lo largo del semestre que dura la materia. Obviamente los objetivos pues es que los alumnos conozcan más sobre los moluscos y darles una ventana de conocimiento.
Podría ahondar en los objetivos académicos, pero me gustaría detenerme en los dos que consideramos más importantes. Hay básicamente dos tareas en la materia. Uno es preparar un trabajo de difusión científica. Esto es porque nosotros notamos que a los biólogos de repente nos empieza a costar trabajo expresarnos en términos sencillos. Y que también no había, incluso todavía hoy en día, si ustedes buscan en las diversas revistas de difusión de la ciencia, no hay tanta bibliografía sobre los moluscos. Entonces dijimos, vamos a tratar de solucionarlo, que los alumnos preparen uno y que lo intenten publicar. Si lo logran bien, y si no, pues al menos habrán aprendido algo. Esa es una de las primeras tareas. Y la segunda tarea es preparar un trabajo científico en equipo para intentar publicarlo. Estas dos aproximaciones creo que han sido lo que nos ha diferenciado de otras materias que se imparten en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha tenido sus ventajas, ¿no? En la parte del artículo de difusión de la ciencia, tenemos 3 trabajos que los alumnos con mucho esfuerzo han logrado publicar. Se pueden consultar, si gustan después les paso las ligas para que los puedan consultar. Y el semestre pasado, que nos agarró el COVID, ya a mitad del semestre, tuvimos que cambiar por unas infografías. Las infografías las estuvimos poniendo en nuestra página de Facebook y la verdad es que me sorprendió muchísimo la respuesta, ver que gente de Estados Unidos, gente de Egipto, gente de Argentina, gente de Brasil, les preguntaban o preguntaban quién las había hecho, los pusimos en contacto con los autores. Entonces creo que fue un ejercicio muy bonito de las infografías, ¿no? Es otra forma de difusión de la ciencia que también es muy valiosa y mucho más concreta y fácil pues de publicar, porque en este caso no dependes de que te autorice un revisor, ¿no? En la parte de campo, como les comentaba, la filosofía que tenemos en la materia de malacología es que los alumnos plantean, diseñan, ejecutan y se encargan de principio a fin de una pregunta de investigación que ellos se planteen. Puede sonar imposible, de hecho muchas veces es imposible, pero los dejamos, porque no hay mejor forma de aprender más que contra la realidad, ¿no? Darse de topes contra la realidad. Y ahí se han enfrentado a muchas situaciones. El campo, no sé, está lloviendo o se marearon en el buque de la Marina que una vez nos hizo favor de llevarnos, o no hay el material suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. No hay 1000 cosas que te pueden pasar en campo, pero la intención es que quizás por única vez en su carrera, ellos tengan el control absoluto de un tema de investigación. Lo digo porque normalmente cuando uno es estudiante y llega a solicitar tema de tesis, pues se incorpora a líneas que ya están preestablecidas y más o menos se puede desviar un poco más, poco menos, pero ya es algo que hay una segunda persona le plantea, ¿no? Entonces aquí les damos la oportunidad de plantearse ellos la pregunta y de tratar de resolver ellos la pregunta. Y la satisfacción de ver estos rostros felices, pues la verdad es que no la compra nada, ¿no? Creo que es una metodología didáctica que nos ha funcionado bien. También que algunos de los alumnos llevaron a sus últimas consecuencias este trabajo de campo y han ganado premios en el Congreso Nacional Mexicano de Ecología, ganaron tercer lugar póster, siendo que es una practiquita de 3 días en el mar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esa es también otra cosa que les queremos decir. Las preguntas científicas a lo mejor no necesitan ser tan complejas, sino estar bien planteadas. Y acá es Xochitl y Tania, que se ganaron ese tercer lugar. Y acá Jalil y Gabriela Castillo, que incluso el tema le gustó tanto a Jalil González que lo acabó convirtiendo en su tesis de licenciatura, ¿no? Y acá estaría uno de los trabajos que ya está publicado, que realizó, bueno, que se encargó principalmente Ethel Sánchez. Entonces, esta ventana de la materia de ecología nos abrió un espacio y nos hizo una pequeña fama
que a la larga fue explotada principalmente por personas que se pelearon con el tutor o se pelearon con el compañero de laboratorio o no se sintieron a gusto ya con el tema al final. Hay mil cosas por las cuales los alumnos en la Facultad de Ciencias van abandonando sus temas de tesis. Y por empatía o no me queda bien claro por qué, de repente decidieron venir a preguntar si podían hacer la tesis con nosotros y nosotros, llenos de ideas que no teníamos nadie que las hiciera, pues los empezamos a proponer, ¿no? Entonces, digamos que funcionamos un poco como reserva y parada de seguridad para esos alumnos desamparados en cierto momento de la carrera. No voy a entrar a las líneas de investigación porque, insisto, la filosofía es que el alumno plantee y desarrolle el tema que le interese. Entonces, básicamente nos hemos dedicado a un montón de cosas más o menos inconexas, todas dentro de los moluscos, pero sin una línea de investigación muy delimitada, ¿no? De repente hacemos un poco de fisiología, un poco de comportamiento, un poco de diversidad. Pero aprovechando que el foro está pensado básicamente en los buzos, pues me gustaría compartirles algunos de los trabajos que hemos hecho con comportamiento de los pulpos. Después de haber leído varias cosas sobre comportamientos de pulpos, nos quedaba la sensación de que una de las desventajas es que todo está hecho en condiciones de laboratorio y con especies del norte, ¿no? Las especies norteamericanas, las especies del norte de Europa, etcétera, etcétera. Y dijimos, ¿por qué no en México? Entonces, pues nos aventamos como el borras, es decir, un poco dando palos de ciego. Hemos tenido dos aproximaciones al respecto, una con Ceci y otra con Samara Rivera. En el caso de Cecilia hicimos una especie de corralito y ahí intentamos videograbar. Funcionó, pero con muchas limitaciones. Y lo que hicimos aquí, como se ve en el video con Samara, es bajamos una caja de acrílico, según nosotros, con la idea de que ahí se iba a quedar el pulpo. Como se ve en el video, fracasamos rotundamente. Y lo que tuvimos que hacer al final es andar correteando pulpos, lo cual es muy divertido, pero en términos de buceo muy demandante. No son tan profundos estos buceos, pero estarse 4 o 6 horas, sí, pues sí cansa, ¿no? A final de cuentas. Si bien, como les digo, tenemos varias líneas pues no líneas de investigación, sino nos hemos dedicado a varias cosas. Una en la que me gustaría platicarles un poquito, sobre todo porque para los buzos puede ser útil, es el Grupo de Moluscos de México. Esta es una plataforma. En México la licencia la tiene comprada la Comisión Nacional para el Estudio de la Biodiversidad, la CONABIO, pero hasta donde entiendo, básicamente cualquier persona del mundo puede entrar, ¿no? En sus distintas modalidades. Se llama Naturalista, es un proyecto de ciencia... ahorita se me fue el nombre específico. La idea es que de ciencia social, sociabilizada, ¿perdón? Ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana, gracias, mamá. La idea es que las personas puedan reconectar con la naturaleza mediante tomar fotografías e ir haciendo una especie de Facebook de las fotografías que han tomado. Entonces, nosotros abrimos un proyecto, actualmente está básicamente a cargo de la doctora Deneb Ortigosa, y vean el número de observaciones que tenemos, cuántas especies, y entonces lo bonito es que, por ejemplo, las personas que se dediquen a fotografía subacuática, si toman algún molusco y la suben a la plataforma, eventualmente la fotografía va a ser identificada. Y entonces les permite un poquito manejar más el vocabulario científico, poder identificar las especies, sirve para nuevos registros e incluso hay ejemplos muy bonitos en donde se han encontrado nuevas especies gracias a las fotografías que se han subido a Naturalista. El caso es de una araña, no es de un molusco, pero nada más para que vean la importancia, ¿no? Entonces se dan de alta, es como cualquier red social, se dan de alta, les pide un correo
y luego buscan el foro que les interesa. Hay de equinodermos, de esponjas, de lo que ustedes quieran. Nosotros somos los que somos responsables del proyecto de moluscos. Y les da información adicional, les enseña otras fotografías para que puedan contrastar y les dice dónde se distribuye esa especie. Entonces da mucha información biológica. Aquí también, por ejemplo, les da periodos de cuándo son más abundantes, cuándo pueden desaparecer, cuándo vuelven a aparecer. Entonces da mucha información que supongo para los guías puede ser muy importante para dar un mejor servicio, ¿no? O para los instructores, o para los buzos científicos, de repente manejar todas las especies puede ser muy complicado y unas buenas fotografías con iNaturalista les pueden ayudar en sus distintos proyectos. Entonces, espero que eventualmente decidan colaborar con las distintas facetas de iNaturalista y particularmente con el grupo de moluscos de México. Y esto me lleva a una parte que es preocupante y que solo se va a resolver trabajando en pareja, ¿no? Que tiene que ver con el uso de los moluscos. Es un problema a nivel mundial y no es nuevo. Digamos que más o menos desde finales del siglo XVI, principios del XVII, comenzó toda esta idea del coleccionismo. Entonces, principalmente las personas acomodadas se dedicaban a coleccionar cosas, ¿no? Moluscos, mariposas, plantas, minerales, en fin, diversificaban sus colecciones y se hacían famosas, ¿no? Uno iba a visitar al conde de lo que ustedes quieran para ver su colección, o a Lord Kelvin para conocer su colección, ¿no? Era una actividad que daba categoría, por llamarla de alguna manera. Particularmente en el siglo XVII y XVIII, las especies del Pacífico se vuelven objetos de mayor deseo, ¿no? Es decir, como que el interés se puso justo en las especies que están en el Pacífico. Y entonces, desde allí empezó pues sí, el saqueo, lo voy a decir con todas sus palabras, el saqueo de especies por parte de los humanos. Hay un montón de coleccionistas famosos. Don Bay fue quizá uno de los primeros y más importantes que se dedicó como tal al Pacífico mexicano y a toda la región panámica, que es más o menos desde Oaxaca hasta Panamá. Esa más o menos sería la región panámica. Bueno, más bien desde Jalisco hasta Panamá. Y esto obviamente comenzó a crecer e incluso fomentó la creación de los primeros libros de identificación. Y aquí les estoy enseñando algunos ejemplares. Este es el primer libro con gráficas, con ilustraciones a color. Y vean la belleza que se hacía, ¿no? Una ilustración científica de muy alta calidad y muy, muy bella. Y bueno, digamos ya históricamente ha habido grandes coleccionistas. Uno de los importantes, de los pesos pesados, fue el emperador Hirohito, que incluso se daba el lujo de, al ser hijo del sol naciente, de decir, esta concha que está aquí es la concha del emperador y pena de muerte a quien se encuentre una y no me la traiga, ¿no? Entonces, si por ahí un pobre pescador se la encontraba, no se la podía quedar, la tenía que regresar. Y esto me recuerda algo que es súper importante. Normalmente nosotros vemos los moluscos como, sobre todo cuando somos chiquitos, los vemos como algo bonito, como un objeto precioso que estaba ahí tirado en la playa, y es súper común que por curiosidad nos lo llevemos, ¿no? Entonces, digamos que es casi un reflejo natural. Y ahorita vamos todavía a pensar un poquito más al respecto. Sin embargo, esta afición por las colecciones más o menos va a disminuir a mediados del siglo XX, principalmente con la Segunda Guerra Mundial disminuye mucho el número de coleccionistas, pero no se ha extinto, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que en la actualidad todavía colecciona moluscos. Hay páginas legales en internet que permiten la compra de moluscos y tienen certificados, o al menos los exponen dentro de la página web, pero también hay mucho
mucho, mucho de cosas que al menos no dicen que sean legales o que fueron extraídas de una manera amigable con el ambiente, si es que eso es posible, ¿no? Entonces, yo sí creo que el mercado negro de moluscos es importante, deja ganancias grandes. Hay reportes que se han pagado hasta $10,000 por una concha, $10,000 por una concha. Y en muchas partes del mundo, esta es una fotografía en Filipinas, si no mal recuerdo, en muchas partes del mundo nosotros podemos observar puestos, lugares donde se comercian conchas y donde no nos dicen si lo que se extrajo es solo la concha, si tenía el animal, el organismo adentro. Y por ejemplo, aquí nada más por ponerles algunos ejemplos, esta concha podría tener 25 años, 30 años, y estamos, bueno, se extrae algo que tardó 30 años en crecer, ¿no? Y de repente así, ¡pum! Y se venden, pues la verdad es que normalmente no tienen un precio justo, ¿no? Como es un recurso que más o menos se puede extraer fácil, pues no necesariamente se comercian al precio que deberían de tener. Y eso me recuerda algo que siempre me dice mi papá, que es la regla del 10%, ¿no? Siempre que digo, ay, no pensé que fuera a haber tanta gente, y siempre me dice, en una ciudad de 20 millones, con que el 10% vaya, ya se llenó esa cosa, ¿no? Entonces, solo por poner un ejemplo, un pequeño ejercicio mental, imaginen que diario entran a bucear 10,000 buzos, ¿no? En todo el mundo. Estoy inventando un número. Y que de ese 10%, al menos, más bien, y que de esos 10,000, al menos el 10% se va a llevar una concha, ¿de acuerdo? Si eso lo multiplicamos por los 365 días, pues al final es un número de conchas importante, ¿de acuerdo? Y ahí solamente estamos contando los buzos. Habría que contar a la gente que va a la playa y se encuentra la conchita y, ay, me la voy a llevar. A la gente que se dedica al comercio como tal de los moluscos, ay, pues esta está bonita y sí me la llevo, ¿no? Entonces, se ha convertido en un problema más o menos importante y que tiene que ver con lo que mencionaba Norma al principio. Efectivamente hay menos moluscos visibles en la actualidad y seguramente los buzos que llevan un buen rato practicando ese bonito deporte lo han notado. El problema es que también es un recurso económico para muchas de las comunidades, ¿no? Eso que están viendo ahí, le voy a hacer un pequeño zoom, y sí se lo están imaginando bien, es eso, ¿no? Entonces, imagínense, a ver si me regreso, imagínense la cantidad de conchitas. ¿Y a poco creen que de veras todas esas las sacaron así muertas? Podría ser, estoy casi seguro de que no, ¿de acuerdo? Pero volvemos a este dilema económico, ético, moral. Es un recurso que la comunidad está utilizando para poder subsistir. ¿Cómo vamos a privar a la gente de ese recurso? Sobre todo si no hay los otros medios para que puedan sobrevivir. Es un tema muy complejo, no tiene una solución fácil. De las veces que alguna amiga me regaló una concha, me la regaló con un certificado, era una empresa norteamericana que se dedicaba a vender conchitas que ellos criaron y te dan ahí el certificado. Y quizás sea la opción, pero esa opción la tendríamos que haber empezado hace quizás 20 años, ¿de acuerdo? Pero, ok, es momento de empezarla ahorita, porque si no, en los próximos 20 años quizás ya dejemos de ver cosas, maravillas como las que les estuve enseñando ahorita, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que se necesita es concientizar, es decir, explicar a la gente de manera amigable, de manera amistosa, sin confrontar, porque obviamente si yo llego y le digo a un productor, oiga, su mercancía, seguro le extrajo así y así, obviamente eso va a acabar mal. Entonces, en la escuela, de manera amable, a los buzos en formación, es decir, mira, no nos hagamos guajes, ¿no? Es decir, no nos hagamos tontos para que todo el público entienda. Estoy casi seguro de que todos los buzos, alguna vez en nuestra vida nos encontramos algo y dijimos,
ay, qué bonita está, me la voy a llevar, ¿no? Entonces, explicarles a los buzos que esos organismos llevan ahí formándose entre 2 años y 25, ¿no? Si estamos hablando de conchas grandes, moderar, ¿no? Es muy difícil que logremos convencer a todo el mundo, pero si al menos los logramos moderar, creo que va a ser un cambio importante. Y digamos, los buzos ya más experimentados, pues sí, estará muy bonita la concha, pero quizás mejor te la llevas en una bonita foto o en una bonita imagen que te acompañe en tu cabeza el resto de la vida, ¿no? Bueno, en la presentación hay un montón de gente involucrada. Es un resumen de básicamente 10 años de talacharle, bueno, de trabajo muy duro en muchos aspectos. Uno de los aspectos que le hemos estado dando mucho énfasis es la difusión de la ciencia. Entonces, la verdad es que nos ayudarían mucho si nos siguen y si nos apoyan en nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales, digamos, de difusión como tal y algunas más académicas como Mendeley o YouTube, donde subimos cosas sobre moluscos o sobre uso de algunas herramientas para biólogos. En Facebook principalmente subimos cosas de difusión, algunos memes para divertirnos también. En Twitter principalmente subimos contenido de difusión de la ciencia. En Instagram, pues fotografías, un poco de socialización que hacemos en el laboratorio. Y bueno, para quienes gusten contactarnos, nosotros encantados. Este es el correo del grupo de trabajo. Y pues esperemos que en breve nos puedan acompañar. Tenemos en puertas de inicio un curso para quien le interese el grupo y si quiere ahondar. Bienvenidos todos. Estamos por empezar el 26 de septiembre. Y bueno, esa no es la foto más reciente del grupo de trabajo, pero digamos que sí somos un montón de personas que hemos decidido dedicar buena parte de nuestra vida a esta parte de la biología y creo que estamos empezando a cosechar los frutos de esos 10 años de trabajo. Y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Brian. No, pues súper interesante toda la presentación. La verdad es que hay muchas cosas que platicar. Hay muchísimos saludos. Algo que les pedimos a nuestros ponentes, que luego no lo saben y se los diga y los comprometo en el aire, es que tienen que revisar después con calma todo el timeline de los comentarios, porque les dejan muchos comentarios y yo creo que también es muy bonito de pronto ver a gente que tiene muchos años que no ves, que los ves ahí, ¿no? Entonces, bueno, voy a decir algunos y nos vamos a ir a las preguntas. Entonces, si me dejas de compartir tu pantalla, Brian, por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Y vamos a empezar con las preguntas. Bueno, primero, muchas gracias a todos. Está aquí con nosotros el grupo de Malacología UNAM. Aquí están súper activos en los comentarios. Eso me gusta mucho. Son puro apoyo. Aquí esas porras sí se ven. Exacto. Y pues bueno, así rápidamente empezamos con los saludos. Valiente Fuerte desde Panamá, Frank Raúl, de felicitaciones por estudiar las conchitas y los caracoles. Así es como los vemos los buzos. Margarita, gracias, saludos, magos, gracias, felicidades, Brian. Malacología, bueno, nos da toda su Facebook, su página, síganlos, la verdad es que hacen cosas bien bonitas. Sergio Andrés Mádico Rubio desde Perú, Gertrudes Guzmán, están pidiendo los títulos de los artículos publicados, supongo que en la página, ¿bien? Sí, si no se los mando. Sí, entonces, bueno, si quieren ya después nos los manda Brian y lo podemos subir. Los artículos, saludos desde Colombia, qué genial sería ver esa materia y ser parte de cada proyecto. Pues sí lo pueden hacer porque gracias a eso, ahorita la materia va a estar. ¿Sí nos platicas un poquito más de este proyecto, Brian? ¿De cuál, Miss? Perdón. ¿El proyecto de la materia de malacología que van a hacer en línea? Sí. Pues bueno, justamente con la pandemia que nos tocó vivir, el
varios de los miembros del laboratorio, particularmente la maestra en ciencias Jazmín Aristeo, la doctora Elena Ortigosa y la bióloga Ethel Sánchez, dijeron que valdría la pena aprovechar el tiempo y que hay gente que a lo mejor podría invertir un poco de tiempo en aprender sobre moluscos, y empezamos a diseñar un curso lo más atractivo que pudimos. Se puede tomar online, no tenemos problemas de barreras, lo pueden tomar quien guste, mientras entiende español. Nos encantaría poderlo dar bilingüe, pero ya nos rebasa. Y es modular, entonces a lo mejor nada más les interesa alguna de las clases, no sé, solo los bivalvos, o solo los poliplacóforos, o solo los monoplacóforos. Entonces no tienen por qué inscribirse a todo el curso, ¿no? Sino que pueden ir eligiendo los módulos, y pues creo que la verdad es que es un poco un experimento, parece que va a salir bien, y pues bienvenidos los que estén interesados. Sí, yo creo que va a ser un gran experimento, es un gran trabajo, es una, pues hay que apostarle a las nuevas cosas, y creo que esto es algo que puede funcionar muy bien. Ya platicábamos hace ratito que hay mucha gente que nos encantaría tomar la materia, pero pues no podemos porque el horario, porque vivimos en otro lugar, porque trabajamos, porque tenemos hijos, porque tenemos perros, lo que sea. Entonces, creo que sí es una gran oportunidad. Entonces, bueno, pues para todos los que han estado preguntando, porque tenemos muchísimas preguntas de cómo podrían tomar algún curso relacionado con esto, bueno, esta es una oportunidad. Como bien lo dice Brian, está dentro de la página de Malacología UNAM, ahí está la convocatoria. También nosotros la subimos en nuestra página, pero bueno, ahorita los chicos de Malacología también la pueden subir directamente, y puedes tomar un módulo, el que más te llame la atención, y bueno, eso creo que además de los más expertos, pues creo que eso va a funcionar muy bien. Que además déjame felicitarte, Brian, porque creo que una parte súper importante es que sean muy buenos divulgadores, y yo los conozco a varios de ustedes y son muy buenos divulgadores. Logran transmitir esa pasión por lo que están haciendo de una manera muy sencilla para la gente que no tenemos tanta lenguaje científico especializado, ¿no? Entonces, pues Gracias, bueno, no. muchas felicidades. Gracias. Y bueno, igual, ¿por qué David Salinas Torres te manda muchos saludos y dice que por qué te dedicas a Gracias, los David. moluscos? Ya nos platicaste. Pam Tapia también te manda muchos saludos y dicen que si has encontrado un uso popular que se le dé a los moluscos que no recomiendes, algo que no, un uso que se le haga a la gente y que no recomiendes. Uno es no se lleven las conchitas, esa de preferencia. Claro, Eso es uno muy popular. No se lo exacto. lleven. A ver, Pam Tapia, ¿estás haciendo el examen a Brian o qué? Híjole. Bueno, cada vez se ha vuelto más común en el sureste mexicano. Ahí se acostumbra a comer los tamales o diversos guisos con bivalvos o con caracoles. El problema es que si la cocción no es adecuada, muchas veces o los bivalvos o los caracoles pueden llegar a transmitir infecciones, bacterias o parásitos intestinales que pueden causar daño. Entonces, si no están seguros que es una zona limpia, mejor no se coman ningún bivalvo de la zona, ¿no? Y lo mismo con los caracoles, porque hay problemas de helmintiasis, que es un parásito intestinal, muy fuertes en zonas, por ejemplo, como los Tuxtlas, y esa zona, por el consumo de estos caracolitos. Tabasco también. Ok, bueno, pues ya. Te manda Carolina Montalbán, justo nos está preguntando que quiere participar de los cursos. Bueno, ya oíste, Caro. Dana Martínez desde Venezuela también quiere saber los artículos y participar en el curso. José Luis Tello pregunta si se puede ver el Nautilus en alguna parte de México. No, ese es uno de mis traumas en la vida. Los Nautilus son endémicos del Indo-Pacífico. Entonces tendrías que viajar a Vietnam, Filipinas, para poder ver un organismo de este tipo. Sí se comercializan las conchas, y vuelvo a este aspecto dañino, ¿no? En México, sobre todo en los puertos
de alto impacto, piensa en Huatulco, Puerto Vallarta, La Paz, donde llegan los cargueros, los cruceros. Ahí es común que puedas encontrar en las joyerías que te vendan Nautilus, pero todos son importados y muy probablemente todos sean mercado negro. Uy, no, pues no. Uy, que sí. Bueno, empezamos, seguimos. Carlos Candelaria te manda muchos saludos, dice que tiene mucho que no te veía. Gracias, Carlitos, por escucharnos. Y que gracias por el apoyo de la semana pasada con la plática, Brian. Tú también estuviste aquí con él. Sí. Y bueno, pregunta Carolina Motán, el detalle con las bajas de poblaciones es si en realidad sabemos científicamente sobre su estado. ¿Cómo lo abordamos? ¿Son los criaderos una opción viable? ¿En qué especie, preguntó? Supongo que en todos los moluscos, ajá, en general. Sí, los criaderos sí son una opción viable, son relativamente baratos. Digamos que el problema principal se empieza a presentar cuando están en muy altas densidades. Ahí sí suele haber un montón de problemas de enfermedades. Piensen en los bivalvos comestibles, se suele presentar este problema. Sin embargo, yo sí creo que hay que empezarlos de ya, ¿no? Es una buena forma, más o menos segura, más o menos económica y que puede dar réditos a muy corto plazo. Si pensamos en especies chiquitas bueno, chiquitas más o menos, que puedan estar ya en una talla de venta en quizás 2, 3 años, pues yo creo que sí es una buena opción. Pues sí, no, está muy bien. Y bueno, Carlos nos dice, pues la educación ambiental, creo que esa es una parte que es muy importante y bueno, justo el trabajo de divulgación que están haciendo ustedes creo que es muy importante justo para eso. Daniel Paredes, soy estudiante de la carrera de Biología en Honduras. ¿A qué país es recomendable irme a sacar mi especialización en Biología Marina en este tema? ¿Qué país en Latinoamérica trabaja? México. Yo creo que en Panamá, para que te quede más o menos cerca, en Panamá la unidad del Smithsonian y Costa Rica, en Costa Rica también hay muy buenos malacólogos, y en Panamá también hay muy buenos malacólogos. En Panamá está particularmente una de las estaciones del Smithsonian que ha hecho muchos trabajos sobre malacofauna en la región panámica. Entonces, podría ser una buena opción. Muy bien. Wendy Alvarado, trabajo con bivalvos y me encanta, a pesar de que analizo contaminación. Julie Lo, ¿a qué edad el caracol puede empezar su reproducción? Supongo que depende de la especie, pero... Sí, depende de la especie y es más o menos relacionado con el tamaño. Mientras más grande es la concha, más longevo es el inicio del periodo reproductivo. Claro. Yadira Cervantes, excelente. ¿Podemos participar en su grupo de trabajo? Sí, claro, bienvenidos. Ahí sí, siempre tenemos trabajo atrasado en el que claramente podrían echarnos la mano. Gracias. Carolina Castañeda, saludos desde Colombia. Realmente fue una socialización muy interesante y enriquecedora. Gracias, Caro. Gracias, Lian. Muchas gracias por compartir la información, Gertrudes Guzmán. Luis Tiscareño te echa muchísimas porras. Es el mejor, no solo como profesor, también como persona. El mejor laboratorio. Gracias, Luis. Yadira Cervantes, excelentes charlas. Mis hijos tienen 11 y 9 años y les encantó. Gracias. Los malacólogos chiquitos. Muy buena charla. Ari Salazar, felicidades. ¿Cuál es la especie de molusco más comercializada? Eric Rodríguez. Y yo creo que varía muchísimo, pero sí, es que depende por regiones en realidad. Por ejemplo, Chile tiene una cultura de los moluscos muy, muy arraigada, ¿no? Y muy diversificada. Japón yo siempre digo que es el país malacofílico por excelencia, debe de ser Japón. Estoy 90% seguro de eso. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en San Francisco, la sopa de ostra es también súper famosa. En México yo creo que no consumimos tantos moluscos como deberíamos, pero bueno, un pulpito a la plancha, un filete de calamar, ahí miren, hasta agua se me hizo la boca, pues siempre son bienvenidos, ¿no? Y entonces sí, no te podría decir uno, quizás el calamar
sea uno de los más, el calamar gigante sea uno de los más comercializados, pero yo creo que depende por regiones. Claro. Luis Tiscareño dice, hay mucho trabajo con micromoluscos, son hermosos, tienen oportunidad de trabajarlo en el laboratorio. Sí, bueno, además yo tuve la suerte de ir a una campaña con Yasmín y con Xochitl, ir a sacar micromoluscos y es un trabajo durísimo, pero hermoso en realidad. Entonces, pues bueno. ¿Han trabajado proyectos de producción de algunos moluscos para la explotación de las conchas y productos cárnicos? Sí, ahí desafortunadamente no, porque la sede de Ciencias del Mar donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo es en la Ciudad de México, que está muy lejos de la costa, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de investigaciones más común de desarrollarse en sitios costeros. Y hay muy buenos sitios de investigación sobre producción acuícola en México. Perfecto. Bueno, Dani Coca dice, veo que tienen Patreon. Me interesa hacer una donación para que sigan generando contenido de divulgación. ¿Pueden enviar su link? Perdón, su link. Se ven muy bien, muy jóvenes, por eso son muy entusiastas. Sí, claro que sí, Dani. Lo subo en cuanto pueda. Saludos desde Playa del Carmen. El Doc Javier te manda muchos saludos, dice que tenía mucho que no te veía y me está diciendo que estaría bien una segunda parte, media hora sigue siendo insuficiente para estos grandes temas. Doc, no me regañes, ya sabes que solo son media hora, pero siempre tenemos segundas partes. Y me colgué, perdón. No, para nada, estuvo súper bien, pero bueno, te manda muchos saludos el Doc Javier. Muchos saludos, Doc. Preguntan si los cursos tienen algún costo. ¿Sí tienen algún costo? Creo que es una cuota de recuperación, ¿verdad? Este curso que vamos a hacer online, sí, tiene un costo. Si, digamos, eres estudiante y pudieras hacer los trámites de estudiante de intercambio, obviamente no, ¿no? En la Facultad de Ciencias las materias son gratuitas. Perfecto. Campia Torres, felicitaciones y muchas gracias por la exposición. Yuki, muchas gracias, igual, gracias. Giolara, David Salinas, bueno, no, tienes todo tu grupo de fans. ¿Los tamales son famosos son con mejillón? No, nunca los he probado. Sí, si está Ethel Sánchez por ahí, a lo mejor me corrige, pero según yo son los tamales de Tichinda. Así les llaman en la costa. Sí son ricos, pero quienes ubiquen Chacagua se acordarán que la laguna tiene obviamente contacto con el mar y en el Inter está toda la gente viviendo y usan motores a base de diésel. Entonces los mejillones que crecen sobre el manglar y que son los que se utilizan para el tamal, están ahí filtrando y filtrando y filtrando todo lo que pasa por ahí, incluyendo el diésel y los desechos, las aguas negras que pudieran descargarse en la laguna, ¿no? Entonces yo no recomendaría mucho, yo me los comí, pero ya nada más porque dije, no, quién sabe cuándo regrese a Chacagua, vénganos, ¿no? Y sobreviví. Espero regresar después de comer estos tamales. Exacto. Pues sí, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado. Hay que considerar justo una de las cosas que nos dijo Brian en la plática, son filtradores. Entonces, toda el agua que esté ahí está pasando por ellos. Y bueno, en anteriores charlas, que si quieren las pueden revisar, justamente platicando con gente especialista en corales, nos decía que la relación entre moluscos y corales ha sido muy interesante justo porque los moluscos ayudan a filtrar el agua y hacerla mucho más clara. Entonces, bueno, está muy bien, pero el punto es qué es lo que están filtrando, ¿no? ¿Qué se les está quedando adentro? ¿Y qué se les está quedando adentro? Porque además no lo sacan. Entonces, bueno. Carlos pregunta si en Mazatlán todavía está el mercado de conchas muy famosos. Sí, claro. Es una historia en realidad triste. La tienda se llama el Museo de la Concha, ¿no? Y es un edificio grandísimo de 2 pisos y una superficie, no sé, como 100 metros cuadrados, no sé, es una tienda grandísima y es tal cual venta de conchas. No dicen de qué manera se extrajeron, hay conchas de todo el mundo, lo cual me hace pensar que es claramente mercado negro. Y bueno, pues ahí sigue, es de alguna manera una atracción de Mazatlán, sí, ahí sigue. Pero el nombre de la tienda me entristece porque me he dado cuenta cada vez más que en México no hay un museo de la concha
siendo que son tan importantes, ¿no? Y hay muchos países que sí tienen un museo, ya no de historia natural, sino específico sobre los moluscos. Quizás, ya que nos jactamos de ser uno de los países con mayor número de museos y una de las ciudades con mayor número de museos, quizás podríamos empezar a pensar en algo así. Pues sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, además tú trabajas dentro de la colección de malacología, ¿no? ¿Ustedes Sí, son los encargados de la colección nacional? no, de la colección malacológica, doctor Antonio García Cubas. Ah, La ok. nacional está a cargo de la doctora Edna Naranjo. Y ese está en el Instituto de Biología. Exactamente. Bueno, Ujú, ambas son muy bonitas. La verdad es que sí. yo las conozco muy bien. Ujú. Tienes muchísimos saludos. Preguntan si se pueden criar los pulpos a gran escala. Bueno, de eso se están encargando varios grupos con distintas especies, tanto en Chile como en México, y me parece que hay un grupo en Estados Unidos. En México creo que van más avanzados. El doctor Carlos Rosas creo que tiene avances muy significativos, pero no me queda claro si se va a poder escalar a un nivel muy, muy grande, ¿no? Ya de cientos de unidades. Tienen éxitos con la escala, me atrevería a decir media, pero no estoy seguro, más bien pensaría en escala pequeña, pero bueno, él es el pionero, yo creo que es uno de los investigadores más adelantados al respecto, y a quien le interese, pues sería el lugar ideal para irse a hacer estudios, ¿no? Al respecto. Pues ahí está. Cas Rubio dice que ya la convenciste, que tienes un alumno para el otro semestre con tu Perfecto. materia. Héctor Guillén Alonso te manda muchos saludos. Tu primer ayudante te manda saludos desde Celaya. Sí, Y muy bueno, cierto. David igual nos dice un museo conquiológico virtual sería buena idea. Sí, 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 sí. Entonces, pues hay muchos saludos. Yo tengo una pregunta. Eh, Algo comentabas del trabajo que hacen con las comunidades. Las conchas se explotan mucho por las comunidades, ¿verdad? Todo el tipo de... Entonces, ¿hacen algo, ustedes han hecho algo de educación ambiental específicamente con ellos o conocen grupos que lo hagan? No, nosotros directamente no, y pensando en grupos que lo hagan, mm, eh, no sé si el grupo de la Autónoma de Guerrero, sí, yo creo que los más cercanos a hacer algo de educación ambiental es el grupo de la Autónoma de Guerrero, que estuvieron muy involucrados en tratar de convencer a la población, particularmente de Guerrero, que dosificara y fuera un poco más consciente de cómo se explotan los quitones, las lenguas de perro, porque ahí Ujú. se comen. Es quitón Mm. articulatus, que es un quitón de talla, pues, considerable. Lo voltea el pescador y le saca todo el pie y va a un ceviche, ¿no? O incluso así directo. Dicen que es muy rico, eso sí no lo he probado. Eh, y yo, bueno, me acuerdo de varios artículos en donde analizan, evalúan, y yo creo que es lo más cercano a algo de educación ambiental, pero ahorita no recuerdo algún grupo que específicamente haga un trabajo de ese tipo. Ok, bueno, pues también sería interesante. Al final, Sí, como dices, las comunidades dependen mucho de ellos. sí, Entonces, también. Y aquí Joseph nos manda saludos a ti y a mí. Y dice, esto lo leí en un artículo. El buceo como método de pesca para la captura del pulpo es ilegal, ya que afecta directamente a organismos en periodo de reproducción o cuidados de sus huevecillos. Entonces dice, entonces también estoy de acuerdo con incentivar a los buzos sobre tomar fotografías y no recolectar al organismo, hablando de cualquier animal, ya que el artículo solo habla sobre el pulpo rojo de Yucatán. Gracias, Joseph. sí, efectivamente. Sí, Sí. gracias, Joseph, pero sí, está prohibido. Y está prohibido algo que también es súper común en el Pacífico, que es usar el gancho. Seguramente en Acapulco es súper común. De repente ven una llantita ahí flotando en la nada, Ujú. y de repente sale un señor, ¿no? Y se vuelve a ir y vuelve a aparecer, y se vuelve a ir y vuelve a aparecer. Normalmente están a la búsqueda o de las cucarachas de mar, de las lenguas de perro, o de pulpo. Y lo que hacen es que traen como los ganchos de los hielos, que es una varilla con una punta terminal, y en cuanto ven al pulpo encuevado, ¡pum!, le dan y sacan al pulpo. Ese arte de pesca está como tal prohibido. Ok. También es bueno saberlo. Y bueno, Carlos, ¿cómo está la situación del Licopúrpura panza?
Muy buena pregunta, Carlos. Yo creo que hacen falta estudios de ir por muchas de las costas del Pacífico. Me queda la impresión de que hace falta un censo reciente. Las últimas cosas, digo, como no me dedico al grupo, no sé si haya algo más reciente, pero los últimos censos que yo recuerdo publicados son de los 2000. Oye, voy a preguntar antes de que sigas. ¿Cuál es el plicopúrpura panza? Yo no me Ah, dedico a moluscos. sí, es esta especie, de hecho es la primera diapositiva que les mostré, el caracolito este que se usa para teñir la tela, Ah, sí, ya. ese explico púrpura panza. Y para fines de su conservación se prohibió la pesca desde los 80s hasta la fecha, sigue en veda. Sin embargo, lo que yo he visto en varias localidades es que los tamaños y las tallas de los organismos ya están en densidades y en tamaños más o menos decentes o más o menos nos estarían hablando de un proceso de recuperación. Yo creo que como es un organismo que tarda tanto en crecer, las autoridades han decidido mejor mantener la veda y que nadie haga explotación de eso más que la comunidad de Pinotepa de Don Luis. Perfecto. Justo, ya nos estamos pasando, ya nos pasamos 10 minutos, pero bueno, creo que está muy interesante. Sí, Doc, va a haber una segunda parte, te lo prometo. Claro Ya que sí. estoy comprometiendo a Brian aquí en el aire, como dicen. Claro. Hay mucho que platicar, muchas preguntas. También, por ejemplo, nos preguntan si hay gasterópodos de interés farmacológico. Sí, sí. Supongo que sí, y bastantes. Entonces, bueno, eso podemos dejarlo para una segunda parte. Y bueno, yo también tenía algunas preguntas, pero también voy a hacer para la segunda parte, que Sí, justo voy a preguntar una nada más. ¿Qué pasa sí. con la dureza de las conchas con todo esto de la acidez de los océanos? ¿Es verdad que ha sido cada vez menor? ¿Y las tallas son menores también? Sí, las tallas sí hay un efecto de la reducción, pero principalmente se ha documentado para especies explotadas. Piensen en el caracol canelo, los que conocen Veracruz lo ubicarán bien. Es Lobatus alatus o Strombus alatus, no me acuerdo ahorita bien cuál de las dos es el nombre correcto. Esa especie que suele ser la que se utiliza en los ceviches en el puerto de Veracruz, ya está bien documentado la disminución de las tallas. El caracol rosado, con lo que se hacen las trompetas que se utilizan en distintas ceremonias, sobre todo en la Ciudad de México, también está reportado la disminución de su talla. En cuanto a la dureza, yo creo que a nivel del mar, no, ahorita no recuerdo como tal un artículo que lo mencione, pero sí lo he visto, por ejemplo, en especies terrestres que están de repente en zonas con suelos acidificados, sí presentan reblandecimiento de la concha. Ah, ok. Bueno, pues entonces sí también es importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Brian. Nos pasamos 12 minutos, pero creo que ha sido muy interesante. Mano Ceguera te manda saludos. Aquí anda. Y Saludos. bueno, pues a todo el mundo muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tuvimos 150 personas a las 8 de la noche en viernes. Entonces, Muchas sí que gracias. sí estuvo muy bien. A la gente le gustó mucho. Creo que está muy interesante. Sí, vamos a hacer una segunda parte. Creo que todavía falta mucho por hablar. Una cosa, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención es que la gente conozca bien qué significa una veda y por qué es importante, pues sí, respetarla. Creo que esa parte es algo que todavía nos cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, será en nuestra segunda parte. Muchas Claro. gracias, Brian. No, a Muchas ti. felicidades. El trabajo que han hecho como grupo de divulgación, como grupo de laboratorio de investigación es excelente. Y pues hay que felicitarlos y echarles muchas porras. Gracias, Norma. Y bueno, pues a todos, muchas gracias por acompañarnos. Brian se va a dar una vuelta después por los comentarios para todas las preguntas. Hay muchas preguntas que yo no pasé y les pido una disculpa, pero bueno, pues aquí para que las conteste Brian. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días, ya saben, a las 8 de la noche los viernes. Gracias, Brian. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.